Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero eh, darle la bienvenidos otra vez a nuestro estudio de Zacarías. Estamos nosotros hoy en el capítulo 7. Entonces, si quiere abrir su Biblia al capítulo 7, como hemos estado hablando, Zacarías es un paralelo. Habla del pueblo de Israel. Realmente está hablando en el periodo de tiempo alrededor de la cautividad de Jerusalén, los dos tribus del sur, Judá, Benjamín, su cautividad en Babilonia y el tiempo de Nabucodonosor. Entonces sabemos bien que todo lo que habló Zacarías estaba hablando para aquella gente, pero que como era el pueblo de Dios y como era pueblo edificado sobre los preceptos de la palabra y de la ley de Dios, sabemos que cualquier nación que está fundada sobre las leyes de Dios, también esas promesas, esas palabras puede estar hablando a ellos también. Y hemos estado comparando un poquito a Estados Unidos y ciertas partes del mundo con lo que hemos estado pasando en ese capítulo. Hablamos en el principio del capítulo sobre unos caballos de varios diferentes colores. Capítulo 6 volvemos a pasar otros caballos de diferentes colores y cómo puede significar. Sabemos que hay muchos eventos pasando ahorita que puede ser pedazos del cumplimiento de esos caballos. Estamos en el 29 de septiembre de 2020, entonces sabemos que hay eventos que puede ser paralelos a esos cumplimientos de ese caballo, pero ahora entramos en el capítulo 7 de Zacarías y sabemos que el Señor, pues, como Él alzó su mano para llamar a la atención a su pueblo y mandó plagas, mandó muchas cosas tratando de llamar la atención a ellos. Sabemos que siempre, si hay eventos extraños sucediendo en el mundo, a veces pensamos, ¿será que Dios me está hablando? Pues ese capítulo 7 que está en medio, son 14 capítulos en Zacarías. Aquí estamos en media y vamos a ver la mentalidad de la gente en este capítulo. Ojalá que nosotros no vamos a repetir esa mentalidad, pero así era el pueblo de Dios en aquel entonces. Y es el aviso para nosotros para que tengamos mucho cuidado. Entonces vamos a empezar Zacarías capítulo 7, versículo 1 al 4. Dice, aconteció en el año cuarto del rey Dario que vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kislev, cuando fue enviado a la casa de Dios, Sarecer, con Rehem, Melech y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y las profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstenencia como hemos hecho ya algunos años? Entonces vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, entonces, como hemos hablado, hay eventos sucediendo, hay plagas, hay muchas cosas sucediendo. Y el pueblo mandó unos embajadores, por decir, al sacerdote preguntando y queriendo, por decir, palabra de Dios. Llega a hablar ellos con Dios y sus preguntas son interesantes. Ellos tuvieran ciertos meses cuando ellos pusieran a llorar por algunos eventos que había sucedido en su historia y también para ayunar. Dice aquí, haremos abstinencia. Ellos apartaba tiempo para ayunar. Ayunaba, ¿por qué? Porque, bueno, en ese momentito están en Babilonia bajo cautividad, está llegando el fin de los 70 años, todo ese periodo de tiempo, cada año, en ciertos meses, ha estado llorando, ha estado ayunando, pidiendo que Dios le ayude. Buenas cosas, la verdad. Entonces vienen ellos a preguntar, ¿debemos seguir haciendo eso? Cuando vemos la venida de Cristo de cerca, muchos
mientras observan el desarrollo de los eventos, comienzan a pedir días de ayuno y oración. Esto es como un recuerdo de lo que también estaba haciendo la casa de Israel. Como hemos visto, todavía están pecando. Entonces Dios le pregunta, ¿por qué estás orando y ayunando? ¿Lo haces solo para tu placer o para sentirte santo? Y eso vamos a ver en el siguiente pedazo del texto. Ellos pedían, ¿debemos seguir ayunando y orando? Sé que hoy en día hay muchas naciones, bueno, en cuanto a la COVID y otros asuntos que están pasando, ha estado implorando a su gente orar y ayunar a Dios. Pero aquí viene Dios y Él pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Él está haciendo eso? No es porque el ayuno y la oración no es importante ni válido, pero la pregunta es ¿por qué lo hacemos? La verdad es, si tú tienes tu mano en el fuego y usted le quema su mano, y usted me viene a preguntar, ¿debo poner mi mano en el fuego otra vez? ¿Yo qué voy a decir? Si quieres ponerlo y quemarlo, póngalo, pero me parece no muy sabio. Y aquí tenemos un problema en la casa de Israel. Ellos están siguiendo en sus errores. La verdad es que no lo han arrepentido. Y cuando salieron de Babilonia, salían porque cumplió los 70 años y porque Dios cumplió su promesa, no porque su pueblo arrepintió. Y es uno de los problemas que tenemos. Seguimos en versículos 5 al 8. Habló a todo el pueblo del país. Aquí está Dios. Y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, esos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ayunando? ¿Por qué está orando? ¿Cuál es el propósito? Versículo 6, y cuando comiste y bebiste, ¿no comiste y bebiste para vosotros mismos? Entonces sabemos después de esos periodos de oración, de ayuno, luego ellos congregaban y comían juntos, tenían sus festividades y Dios está diciendo, ustedes se juntaran, ustedes tuvieran sus reuniones, tanto de tristeza y oración como también después de alegría, pero su propósito, ¿cuál era? ¿Era tradición o era porque usted de verdad quería cambiar? Y eso es el punto mayor. Versículo 7. No oiréis las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas cuando Jerusalén estaba habitado y quieto, y sus ciudades en su alrededor, y el Negev y la llanura estaban habitados. Entonces el Señor hace la pregunta, ustedes vienen a orar, ustedes vienen a ayunar, pero tomamos un pausa. Vamos a recordar, antes de que ustedes se fueran en cautiverio en Babilonia, antes que llegó Nabucodonosor, antes de que llegó su padre, Nabopolosar, cuando los primeros profetas entraran en Jerusalén y dijeran, hay un peligro, si seguimos en este camino, Dios nos va a castigar. Y todo el mundo, ¿qué decía? No, Dios nunca va a castigar a su pueblo es su pueblo. ¿Cómo los va a castigar? Entonces Dios está diciendo, vaya a recordar qué dijeron los profetas, cuáles eran sus errores, cuáles eran sus pecados, por qué llegaron a esa tristeza de hoy. Si no vas a cambiar aquellas cosas de las cuales los profetas hablaban en aquel tiempo, de nada sirve seguir orando y ayunando hoy. Tienes que recordar qué es el mal que Dios le proclamó que estaba haciendo. ¿Cuál era la causa de su cautiverio en el primer lugar? Entonces Dios dice, le dice a su pueblo que lo que realmente debieran estar haciendo es escuchando a Dios y obedeciéndolo. No solo fingir ser santo. El verdadero cristianismo no se trata de sentir bien, no es sobre sentidos, es sobre hechos. Entonces, ¿cuál era la razón por qué vino Babilonia y llevó cautiverio a Jerusalén? ¿Por qué fue llevado Israel, los 10 tribus al norte, por Asiria? ¿Cuál era la causa? Que fueran destruidos. Es lo primero que tenemos que ir a ver. Ahora, si estamos siguiendo en esos malos pasos, de nada nos sirve orar y ayunar hoy.
Entonces, es lo mismo en nuestro paralelo tiempo de hoy. Cuando miramos los desastres que están en el mundo, Dios está volviendo a llamar nuestra atención. Pero nosotros lo que debemos estar haciendo y pensando, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué fue lo mal que hicimos para estar en ese lugar donde estamos hoy? Si no volvemos atrás y cambiamos los errores, de nada nos sirve orar y ayunar hoy. Seguimos en versículo 9 al 12. Dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero. Era el primer paso. Ellos estaban torciendo el juicio. Quiere decir, la policía, los jueces, a veces dejaban libre el que podía pagar su dinero al juez. Había otros que tal vez por su pobreza tenían que sufrir mucho tiempo en el cárcel porque no tuvieran dinero para pagar algo al juez o a la policía para salir de su castigo. Entonces, él está diciendo, la nación tiene que juzgar juicio verdadero. Es el primer paso. Luego dice, hacer misericordia y piedad. Debemos tener misericordia, debemos tener una santidad. Buscamos a Dios no solo en la iglesia, no solo es cuando vamos a la iglesia, no solo es que llevamos la Biblia debajo del brazo, no solo es que cantamos y oramos en el templo, sino piedad habla que en la casa, cuando nadie me está viendo, ¿qué estoy haciendo? Muy bien, ahí es el punto más importante. Cuando nadie me vea, cuando nadie, solo Dios está conmigo, ¿quién soy yo? ¿Soy ya otra persona completamente? Soy un pecador, mientras que en la iglesia soy un santito. Hay un problema. Entonces Él está hablando, debemos ser la misma persona día y noche, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en el camino. Debemos ser las mismas personas. Debemos ser piadosos con nuestros hermanos y debemos tener misericordia. Recordamos en el Nuevo Testamento cuando Jesús habló con su pueblo ahí, dijo, el que no perdona a su hermano no recibe perdón. Es el problema. Entonces, en ese periodo de tiempo, si el pueblo de Dios no está perdonando el uno al otro, no están recibiendo perdón y por eso todavía están en castigo. Versículo 10, no oprimes a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni a los pobres. Entonces hay otro aspecto. La viuda, el huérfano, el extranjero, los pobres. Está hablando de personas, uno, de bajos recursos a veces, dos, personas que a veces no tienen cómo defender a sí mismo, uno extranjero que no es de nuestra nación, a veces puede ser que aún es ilegal, tal vez no tiene sus papeles adecuados o quién sabe qué, no tiene derecho. Si lo agarra la policía o si lo agarra la autoridad, pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces él está diciendo, hay unas ciertas personas, la viuda, aquella viejita, viejito, que no puede cuidar por sí mismo, el huérfano que no tiene padre, que no tiene madre, el extranjero que tal vez no tiene leyes que le ampara, y el pobre, el menesteroso, el que no tiene tal vez recursos. Dice, nuestro deber es cuidarlas. Primero y de todo, dice, no oprimes. Quiere decir no tomar ventaja de ellos. Entonces, tal vez mi vecino es pobre. Tal vez tiene sus hijos, su esposa, tal vez perdió su trabajo, pero él tiene su casa, tiene su solar, donde él vive con su familia, pero desafortunadamente por su falta de trabajo, por su falta de recursos, siente él la necesidad de que tiene que vender su propiedad. Entonces, ¿qué tal que mi vecino siente esa necesidad de vender su propiedad, su herencia? Y yo digo, bueno, él está vendiendo barato, lo voy a comprarla. La verdad es, estoy tomando ventaja de mi vecino. Estoy oprimiéndolo porque él al vender lo poquito que él tiene va a quedar en la calle. ¿Qué va a hacer? Yo puedo decir, pues, pero es suerte mío. No, no es suerte tuyo. Dice la palabra que debemos
tomar mucho cuidado con las personas que son desventajadas. Aquellas personas que no tienen recursos o no tienen capacidad para cuidar a ellos mismos, aunque sean sus propias culpas. Aunque el hombre de esa casa sea un borracho y está vendiéndolo porque no tiene recursos. No, yo no tengo derecho de oprimir a aquellas personas. Tengo que tener cuidado. Y ahí estaba el problema de su pueblo, de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando ventaja de esas personas, robando sus bienes, robando su poco de dinero, abandonándolos en la calle, y eso no es correcto. Dice, ni ninguno piensa mal en su corazón contra su hermano. Hermano quería decir no solo mi hermano de carne, sino de mi pueblo. Entonces yo no tengo por qué pensar mal en los que están a mi alrededor de mi pueblo. Tengo que tener mucho cuidado. Cuando nosotros miramos a una persona que tiene falta de cualquier cosa, debemos tener piedad con ellos, debemos tener amor, debemos tener misericordia. Es nuestro deber. Versículo 11. Pero no quisieran escuchar. Vea cómo está el pueblo de Dios. Vienen preguntando. Debemos orar, debemos ayunar, debemos llorar, debemos guardar esas fechas. Y el Señor viene y dice, mira, este es el problema. Por eso fueron llevados en cautiverio. Por eso llegó Nabopolassar y también Nabucodonosor. Por eso están ustedes 70 años fuera de su casa. Dice, ¿qué hicieron la gente? Pero no quisieran escuchar. Antes volvieran la espada, taparan sus oídos para no oír, y pusieran su corazón como diamante, algo fuerte. Es que no querían ser moldeados para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. Por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto grande ira de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, si recordamos en nuestra historia hasta capítulo 7, primeramente salir en caballos diferentes de plaga, de guerra, de rumor de guerra, etcétera, etcétera. Ya luego en capítulo 6 volvieron a salir más plagas, más desastres, más guerras, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué? Dice el pueblo, cuando reconoció por parte de Dios sus errores, no querían escuchar más. Volvieran como una piedra dura su corazón y seguían su mal camino. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué realmente estaban ayunando? No tenía propósito. Entonces, tenía razón Dios de preguntar al pueblo qué estaba haciendo. Al pueblo de Dios se le recuerda qué es lo que realmente importa. Si bien la oración y el ayuno son importantes, pero no tiene sentido sin ser las personas que Dios quiere que seamos. Debemos ejecutar el juicio verdadero. Muestra misericordia y compasión. No oprimes a la viuda, ni al huérfano, al forastero, ni al pobre. Que ninguno de ustedes se imagine mal en su corazón. Estos son los puntos reales que importan. Aquel ayuno y la oración sin estas otras cosas no es nada. Es como poner una tapada de pintura sobre una madera que está realmente pudrido por dentro. Lo que está dentro de la madera, su corazón, este vale primero. Si el corazón del árbol está pudrido por comején, por insectos o cualquier cosa, poniendo nuevo pintura por fuera, no se va a hacer nada. Y así es hoy en día. Así es hoy en día si nosotros no ponemos en serio con Dios. De nada sirve que oremos, que ayunemos, que apartamos tiempo para ir a la iglesia, para leer la palabra, para escuchar los sermones. Todo lo que aprendemos en la iglesia tiene su propósito, es salir y sernos mejores personas, sernos diferentes, distintos. Pero si no cambiamos, entonces nada sirve todo aquel apariencia de santidad. Nada. Dice versículo 13 y 14. Y aconteció que como él clamó y no escucharan, así ellos clamaran
y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, no solo en su oración y su ayuno de aquellos meses, el quinto y el séptimo, no escuchó Dios, sino en su vida particular. Tiene problemas con su matrimonio, está orando a Dios y siente que Dios no te escucha, puede ver que hay algún problema en su vida. Revise estos puntos, ver si usted tiene las cualidades de una persona que Dios quiere escuchar. ¿Por qué? Porque Dios está esperando el cambio en nosotros para que Él pueda bendecirnos. Tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros vecinos, tenemos problemas con nuestros trabajos. El primer paso en entrar en oración con Dios y esperar su bendición es que revisamos nuestra vida. Estamos cumpliendo sus mandatos. Estamos siendo las personas que debemos ser. Si no estamos haciendo lo que Dios quiere, de nada nos sirve que estamos orando. Porque bien dice aquí, yo no escuché. Dios no nos escucha. Antes los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolado tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en ruinas la tierra deseable. Y es la verdad en donde quedamos hoy. Tenemos que revisar el mundo, todo lo que está pasando, los desastres, plagas, todo eso. Dios nos está llamando la atención, tanto como individuales, sí, pero también como pueblo entero. Entonces, nuestras familias, nuestros pueblos, tenemos que hacer esos cambios. Tenemos que empezar a servir y obedecer la palabra tal y como Dios lo ordena. Entonces, lo que terminamos es un escenario de causa y efecto. Dios trata de llamar a su pueblo primero mediante desastres naturales, plagas y profetas, haciéndoles saber que están en pecado y en pecado grave. Esto hace que las personas oran y ayunan, o al menos lo consideran, pero no les hace cambiar realmente lo que están haciendo. Entonces, todas esas cosas nos llaman la atención. Vamos a la iglesia, pedimos a Dios socorro y ayuda, pero la verdad es, si no vamos a cambiar, nada sirve. Por tanto, debido a que en realidad no cambian, entra el juicio más grande y se esparcen efectivamente hasta los confines de la tierra. Queda desolado la tierra. Y eso para mí es muy interesante porque tenemos profecías como lo que encontramos en Isaías y también tercer libro de Nefi, capítulo 10, donde habla después de la venida de Jesús, dice, y habitarán las ciudades desoladas. Quiere decir que en nuestro periodo de tiempo, entre hoy, por decir, y la segunda venida de Jesús y un poco después, va a haber ciudades desoladas otra vez, así como pasó en esa ocasión. ¿Por qué? Porque no querían obedecer. Es el peligro. Debemos parar. Debemos revisar nuestra vida. Ir a la iglesia no solo es para sentirnos santos. De nada nos sirve guardar el día de reposo si saliendo de la iglesia somos personas así como el mundo. El hecho es cambiar. No es por decir que ir a la iglesia no es importante. No es para decir que el diezmos o el día de reposo o cualquier cosa de eso no importa. Pero todas esas cosas, aunque lo guardamos pero tan perfecto, pero si al salir de la iglesia somos cualquier ser humano haciendo y deshaciendo maldades, nada sirve todas aquellas cosas. Tenemos primero que cambiar internamente en nuestro corazón y espíritu. Al salir de la iglesia tenemos que buscar obedecer las cosas de Dios, amar nuestras parejas, amar nuestros hijos, amar nuestros vecinos, hablar buenas palabras con ellos, tratar justamente con ellos y hacer lo bueno. Eso, toda esa historia debería darnos pausa, porque sabemos que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como hizo en el pasado, llamó la atención a su pueblo, pero ellos no escucharon. Dice, pusieron sus corazones como diamantes. Hoy Dios nos está llamando. Si escuchamos, esperamos un futuro distinto.
Pero si repetimos el error de su pueblo antiguo y no escuchamos, si yo digo, es que muy difícil son hacer esas cosas, entonces tengo que saber que la misma cosa que sucedió a su pueblo antiguo sucederá hoy. Como decimos, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces piensa mucho en eso, revisa tu vida. Si te falta algo, hágalo. Hágalo empezando en su propia vida, su propio hogar, su propio local. Busca hacer lo bueno. Busca cuidar a aquellas personas que no te pueden cuidar ellos solos. Las huérfanos, las viudas, es trabajo que tenemos que hacer juntos a veces porque a veces es imposible hacerlo solo, pero tenemos que reunirnos y tenemos que pensar y preocupar por tales personas. Hermanos, debemos tener corazón de Dios. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, por quitar nuestros pecados. Tenemos que tener esa misma mentalidad, que estamos dispuestos aún a morir por nuestros enemigos. Tanto es nuestro amor. Debemos perdonar al vecino que nos ha hecho daño, el hermano que nos ha hecho daño, perdónalo, olvídalo. Si ellos no piden perdón, no le hace. Usted perdónalo para que tu corazón sea limpio, para que tu corazón reposa. Busca restablecer la unidad entre la hermandad y su familia. Busca resolver los problemas que tal vez existen. Busca obedecer a Dios y también orar, ayunar, ir a la iglesia y todo lo demás. Porque todo va como un conjunto y todo eso es lo que hace el pueblo de Dios. Gracias hermanos por ese tiempo. Espero que esas palabras puedan alientar un poquito a ustedes hoy. Que Dios los bendiga.